Muy buenos días a todos, a mis compañeros y a los demás oyentes. Es un excelente grupo. El día de hoy, como le había comentado el capitán, yo voy a hablar de una sentencia de unificación, ¿sí? El tema central de la sentencia de unificación, como lo había comentado el capitán Chacón en el preámbulo, de la pensión de sobrevivientes para oficiales y suboficiales de la Nacional. ¿Me escuchan? Ahora sí, ya se le había ido el sonido un poquitico, ¿Sí, pero ya volvió, sí, bueno. ya volvió a retomar el sonido. Ok, bueno. La sentencia que vamos a tocar hoy es el tema central de la sentencia es la pensión de sobreviviente para oficiales y suboficiales de la Policía Nacional muertos en simple actividad. Antes de entrar al tema de sentencia de unificación, porque este selecto grupo de acompañantes dentro de la capacitación, no todos son abogados, no todos conocen de qué es una sentencia de unificación, y antes de entrar digamos, al tema central, voy a dar una explicación sucinta y general de qué es una sentencia de unificación. Esta sentencia o digamos que este tipo de sentencias, como sabemos los abogados, las sentencias constituyen fuentes de derecho, o sea, la jurisprudencia, ¿cierto? Esta sentencia o las sentencias de unificación por lo general, y como quienes han hecho acciones de tutela, reclamando derechos fundamentales, se ven en la reclamación de derechos fundamentales como a la vida, la protección a la vida, a la salud. Y en este caso, pues hablamos de una sentencia direccionada al artículo 48, que es seguridad social. O sea, se habla de una unificación encaminado también a derechos fundamentales. Pero quiero ser claro con el auditorio que las sentencias de unificación sea cuando son, tenemos circunstancias de hecho y de derecho en igualdad de condiciones, como por ejemplo, se presentaba mucho en el caso laboral administrativo, cuando existían mujeres que contrataban con el Estado y ellas resultaban en estado de embarazo y se les terminaba el contrato, entonces todas empezaron a tutelar, a demandar al Estado o a las entidades públicas. Que hizo en este momento en ese entonces fue la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, pues cogió todos esos derechos, todos, y los unificó en un solo criterio. Entonces, eso pasó en materia laboral. Vamos a hablar acá en materia prestacional, en materia de la fuerza, ¿sí? Que cogió el régimen especial y el régimen general, ¿sí? Porque como conocemos todos, existen dos regímenes pensionales. Anteriormente fueron mencionados en una capacitación que fue esta semana. Está el régimen especial y el régimen general, que ya más adelante vamos a explicar paso a paso de qué se trata. Pero hice hincapié en que es una sentencia de unificación para ir abordando el tema. Siguiente. Siguiente. Bueno, ¿en qué consiste el mecanismo de extensión? Perdón. ¿En qué consiste el mecanismo de extensión jurisprudencial del Consejo de Estado? Este mecanismo, como lo indicaba anteriormente, ligo este concepto a lo que mencioné anteriormente, que es cuando hay hechos similares, derechos similares a otros y se hace extensiva esta jurisprudencia. Como lo indicaba anteriormente en el caso de las mujeres en estado de embarazo que reclamaban sus derechos, eso no fue en una sola, no fue en un solo momento, fueron varios espacios en el tiempo, es decir, se presentan casos similares con los mismos hechos, los mismos derechos y empiezan todas a reclamar ante los jueces, ante la administración de justicia y se convierte en una unificación. Siguiente. Bueno, para el presente caso, voy a hacer mención a una de las tantas demandas que se inició en razón a esta ley. Antes de entrar a materia, quiero pues retomar que existe el régimen especial, el régimen general, ¿cierto?
El régimen especial, hablamos de un decreto 1212 de 1990, que fue reformado por el 4433 del 2004, que es el estatuto de prestación de personal de suboficiales y oficiales de la fuerza. Ellos traen unos requisitos taxativos, ¿sí? Hubo un cambio en la normatividad, porque inicialmente, si hablamos de ese cambio, inicialmente a la actora Flor Miriam, que en este caso es la señora Flor Miriam Acosta Castañeda, que ella demanda al Ministerio de Defensa mediante un medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, fue porque a su esposo, un cabo primero de la Policía Nacional, muere el 8 de octubre de 1994 y esta muerte de él fue calificada como simple actividad. ¿Qué declara la señora o qué dice la demandante? La demandante dice, bueno, a mí con el decreto anterior me dieron un beneficio, me entregaron una compensación, porque el decreto 1212 entregaba una compensación, me entregaron la cesantía de mi esposo, pero como mi esposo no cumplía con porque la ley anterior, quiero aclarar que la ley 1212 decía, si usted tiene más de 15 años, usted tiene derecho como beneficiario que le den una pensión. Sí, pero lamentablemente este caso y como otros casos, porque no solamente fue la señora Formilian, fueron muchos más, no cumplían con el tercer requisito para acceder a la pensión en una mesada pensional. Como le indicaba anteriormente, apareció el 444, entonces dio un giro total porque ya cambia los requisitos y da lugar a la pensión. Entonces, ¿ella qué pretendió? Ella pretendió la declaración de la nulidad del oficio o de la reclamación que ella le hace, porque ella antes de demandar, pues hace una reclamación administrativa a la dirección de la Policía Nacional diciéndole, bueno, yo necesito que me den mi derecho, y ella aquí hace algo, o la pretensión que hace ella, la hace en base a un principio que es muy importante dentro del derecho laboral y administrativo, que es el principio de favorabilidad. Ella justifica su petición en ese principio y dice, bueno, yo en virtud del principio de favorabilidad yo necesito que me apliquen la 444 y adicional a eso me apliquen la ley ordinaria. Entonces dice la policía, no, la policía muy taxativamente y pegada a la norma dice, no, es que usted no tiene derecho porque su esposo murió, no cumplió con los requisitos, entonces se negó completamente a darle el derecho y entabla la demanda. Siendo tal que sus pretensiones, entre esas, declarar la nulidad, que es la principal. La segunda, solicitar que se le paguen todas las mesadas atrasadas desde 1994 hasta la fecha, es decir, hasta el 2010. O sea, era una cantidad de dinero pues abismal, porque lo solicitaba indexado. Y adicional a ello, condenen costas en esas sumas indexadas. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ella demanda, aboca al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el tribunal dice accedemos parcialmente. El tribunal en su labor, en su sapiencia, en su estudio consensuado de la demanda, pues dice, es cierto, la señora tiene derecho en virtud del decreto 4433 y adicional a ello, la protege en razón a un principio de favorabilidad, diciendo, y otra cosa, habrá aplicación al régimen ordinario, algo novedoso para los regímenes especiales. ¿Por qué? Ya más adelante les explicaré, pero es novedoso, porque ya da aplicación a un régimen especial en virtud de un principio de favorabilidad, pero incluyéndole un régimen ordinario. Dice, claro, su esposo no cumplió los 15 años, pero el decreto 4430 dice que es un año, entonces apliquémosle la favorabilidad. Pero el tribunal, limita o pone sus condiciones frente a la decisión tomada. Es decir, dice, usted, claro señora, usted tiene derecho, cumple los requisitos del 4433, le va a aplicar lo que dice la ley, el artículo 46 de la ley 100, que es la ley ordinaria, pero usted tiene que devolver las sumas que se le entregó como compensación, porque, o sea, o se le entrega una mesada o se le entrega la compensación, pero a usted no se le va a poder entregar todo lo que usted está reclamando.
porque son incompatibles. Ya nosotros hablaríamos de un enriquecimiento sin causa, entonces imposible. También dicen, usted no va a poder reclamar las mesadas dejadas de percibir desde el momento de su esposo, porque esas mesadas gozan de algo que llamamos una prescripción trienal. Explico para los que de pronto no son abogados. La prescripción trienal es materia laboral, es referente a los derechos laborales. Sabemos que en el principio los derechos laborales son imprescriptibles, pero en cuanto a mesadas, ahí toca lo de la prescripción trienal. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, le entregamos su derecho, pero tiene que entrar, y adicional, tiene que entregar la suma compensada. Es decir, tiene que entregar todo el dinero que se le otorgó en virtud del decreto 1212. ¿Qué pasa? Sale la sentencia, la Policía Nacional a través del Ministerio de Defensa y a través de su grupo de abogados interpone el recurso de apelación. Dice la policía, como quiera, que la demandante no tuvo derecho sobre lo que está reclamando, porque ella ya se le entregó, ya se le dio su derecho, se le reconoció su derecho como beneficiaria. ¿Me escuchan? Pero ella no se le va a entregar, no se accede, debería, señor tribunal, no acceder a lo solicitado por la demandante. Entonces ellos abocan, en virtud de principios de confianza legítima y seguridad jurídica, invocan un recurso de apelación y este recurso se va para el Consejo de Estado. Ya en el Consejo de Estado, ya ellos en su sala de contencioso administrativo, sección A, el consejero de Estado, William Hernández Gómez, conoce del proceso y empieza el bagaje jurídico. Antes de llegar a la explicación sucinta de los considerandos que da el Consejo de Estado, yo quiero hacer hincapié para quienes no conocen de pronto de decretos o leyes que se aplican a la fuerza. Cuando nosotros hablamos de muerte en simple actividad, que son 3 clases de muerte consideradas para la fuerza pública, esta muerte es cuando no son actos meritorios del servicio, cuando no es en combate, cuando no es en actos que son actos diferentes del servicio. Se puede similar tal vez una muerte en un accidente de tránsito, nada que tenga que ver con el servicio. Entonces, esta es, digamos, haciendo paréntesis, es la muerte en simple actividad. Como ya lo había indicado, pues el Consejo de Estado retoma lo que es el decreto 1212 y hace un análisis sucinto. Dice, bueno, la señora se le pagó una compensación, que estos son los requisitos taxativos, por 2 años. Se le pagó las cesantías por el tiempo de servicio, pero no se le dio porque acá la ley es muy taxativa y dice, si hubiese cumplido los 15 años o más de servicio, que se le paga una mención mensual. O sea, se le pagan los 2 citas, pero no se le va a pagar el tercero. Y esa es la reclamación que ella hace. Bueno, hablamos ahora, porque como yo tengo que, estamos hablando de los regímenes especiales y generales, está la pensión de sobrevivientes en el régimen general, la ley 100 del 293. Entonces, el Consejo de Estado dice, bueno, hay unos requisitos para la obtención de pensión sobreviviente según el régimen general, que va encabezado o va destinado al grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez. Y esos miembros, y que este afiliado o este cotizante haya cotizado por lo mínimo no, que hubiese cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años. Estos son los requisitos taxativos que dice el régimen general. Siguiente. El decreto 4433 también trae sus requisitos taxativos. Primero, que sea muerte en simple actividad. Segundo, que sea para oficiales y suboficiales o soldados profesionales. Tercero, en actividad con 1 año o más de haber ingresado al escalafón o de haber sido dado de alta. Cuarto, sus beneficiarios en el orden y proporción establecida en el artículo 11 del presente decreto.
tendrá derecho a partir de la fecha del fallecimiento a que por tesoro público se le pague una mesada pensional. Aquí en este artículo hace mención al artículo 11 del presente decreto donde establece los beneficiarios. Nosotros ya conocemos beneficiarios, los ascendientes, descendientes en su orden, como conocemos papá, mamá, hijos, esposa, esposo o compañero permanente. Y en el decreto 1212 había otra, digamos, salvedad que hablaba de hermanos, pero pues en este decreto ya no habla de hermanos, pero ya no sabemos quién es el que cómo se dan los beneficios, los beneficiarios, en qué orden se da. También tenemos acá que se liquida y se cubre en la misma forma la asignación de retiro de acuerdo al grado de... O sea, no cambia nada, o sea, cambia totalmente en el sentido de darle unos beneficios más amplios a los beneficiarios, ya que le dice taxativamente cómo se debe liquidar, a quiénes van destinados, y aún más, le quita el tiempo, porque ya no dice es que usted tiene que tener 15 años, usted tiene que tener tanto tiempo, no, la cuestión del tiempo cambió totalmente con este decreto. Entonces, da un cambio total del decreto 1212 al 4433, es un cambio total. ¿Qué pasaba entonces con los fallecidos después de la vigencia de la ley 100 del 93 y antes de la vigencia del 4433 del 2004, sin cumplir 15 años o más de servicio? Como yo lo he explicado, los sobrevivientes o los beneficiarios de aquel pensionado, de aquel que falleció en simple actividad, quedaban en condiciones de inferioridad frente a las demás leyes. Claro que sí, porque la ley 100 contempla que quienes fallecen y tuviesen 50 semanas dentro de los 3 últimos años, se les dará un beneficio pensional, o sea, una pensión de sobrevivientes. Y el régimen 4433, pues da una pensión de sobrevivientes de 1 año o más de haber ingresado al escalafón o de haber sido dada de alta. Es decir, o sea, se amplía. ¿Cómo podemos dar un beneficio cuando el decreto 1212 de 1990 a los beneficiarios solamente les da una compensación, solamente le entrega las cesantías y la compensación que se le daba a esa familia, a los beneficiarios, era mínima porque son 2 años de haberes? 2 años de haberes no es nada insignificante. Cesantías, pues, o sea, esto es irrisorio a los beneficios que se le daban en los decretos 4433 y en la ley 100 de 1993. Entonces, había una desventaja clarísima frente a los derechos que se estaban reclamando y no había una desproporción dentro del mismo. Entonces, no se pretendía se pretendía buscar un beneficio común con esa sentencia de unificación. Por eso el Consejo de Estado decide tomar todos estos casos y decir, vamos a unificar, vamos a darle importancia jurídica, vamos a sentar un criterio para quienes busquen estos mismos derechos tengan cómo orientarse, cómo llevar su caso, ¿sí? Basado en principios, basado en decretos, basado en la misma Constitución, hasta en pactos internacionales, tratados internacionales, porque como sabemos que el derecho administrativo, laboral administrativo es netamente humano, es netamente encaminado, pues el laboral administrativo encaminado al beneficio del trabajador o del empleado o del servidor. Como lo indicaba anteriormente, el Consejo de Estado, antes de abordar el tema de la sentencia, toca unos principios básicos. Quienes conocemos de leyes, sabemos que los principios son los pilares para la toma de decisiones en materia judicial. Sabemos nosotros como abogados litigantes o quienes han topado con el derecho que los principios son los orientadores para una buena gestión jurídica, ¿sí? Tanto para quien administra justicia como para quien solicita la justicia. Tanto así que la misma Constitución Nacional nos acompaña de principios fundamentales. Hablamos de un debido proceso,
hablamos de un principio de favorabilidad que va acompañado del debido proceso, hablamos de principios como el artículo 53 de la misma Constitución laboral, que habla sobre el derecho a la protección del mínimo vital. O sea, son principios y bases fundamentales para tomar de decisiones como las que se están tomando en materia de prestaciones sociales. En ese orden de ideas, el Consejo de Estado toma como base principios laborales. A pesar de que estamos hablando de un régimen especial, él atrae principios de leyes ordinarias como las laborales y las invoca acá en este tema administrativo. Contempla el principio protector o protectuario, que es un principio que busca proteger la relación laboral, la más vulnerable, que es el trabajador. Como quiera, este principio va ligado al principio de favorabilidad, al principio de indubio proprietario propio, que ya nosotros como abogados conocemos, que es la aplicabilidad de una ley favorable, la irrenunciabilidad de derechos y a la primacía de la realidad sobre las formas, que todo esto es un bagaje netamente de una ley ordinaria laboral. Como conocemos, en materia laboral, estos principios hacen parte y son fundamentos para las decisiones en materia laboral. Principio de favorabilidad. Acá, este principio, que digamos que el tema central o el pilar de la decisión que toma el Consejo de Estado, este principio hace hincapié a que, a pesar de que es un régimen especial, que es un régimen aparte de todos los demás, que tiene su misma normatividad, tiene su mismo liquidación, tiene diferentes prestaciones, tiene todo diferente a la ley se dice, no, hay que hacer aplicabilidad a un principio constitucional, un principio netamente proteccionista, que es el principio de favorabilidad. Entonces dice el artículo 288 de la ley 100 de 1993, que dice que todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público, tiene derecho a la vigencia de la presente ley y a ser aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo. Es decir, ya abre la puerta para quienes están meramente sometidos al régimen especial. Aparece una norma, porque nosotros sabemos que Colombia es el país de las 1000 leyes. Acá cada legislación sacan 4 o 5 actos, 5 proyectos de ley, todos son leyes, y más en materia laboral, administrativos son cambiantes. Puede salir en esta legislatura una ley favorable, entonces busca uno como abogado, mire, esta ley me favorece a mí, sobre todo en materia prestacional, este artículo me favorece, entonces demos la aplicabilidad. La ley 100 abre la puerta para que se dé esa aplicabilidad, pero no aplicarla por aplicarla, no. Eso tiene unos requisitos taxativos, eso tiene unos requisitos normativos. El principio de igualdad. El principio de igualdad, pues como nosotros sabemos, el artículo 13 de la Constitución Nacional contra la igualdad de todos los habitantes del territorio nacional y que las leyes deben de ser aplicables sin discriminación alguna. Esta no es negativa esta situación. Es decir, si la señora Miriam, que es la demandante y es la autora de esa sentencia de unificación, no puede decir, no, apareció otro con igualdad de hechos y derechos, no le vamos a aplicar. El administrador de justicia o quienes hacen la reclamación no pueden desconocer este derecho, porque ya está en igualdad de condiciones. Ya hay una carga equiparada sobre eso. Se busca la igualdad de derechos frente a esta sentencia. Hablamos de un principio pro homónime o pro persona. Este principio pro homónime o pro persona es un principio básico, netamente laboralista, es un principio humano, es un principio protector. Este impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sean más favorables al hombre y sus derechos. Esto es que se debe de dar una prevalencia, una interpretación digna, una interpretación favorable al derecho que se está buscando o se está protegiendo. En este caso, pues en todo el bagaje normativo se está protegiendo un derecho prestacional, un derecho según
digámoslo así, la pirámide o la secuencia normativa o la norma suprema de este derecho es el artículo 48 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que se dé una dignificación, que se dé una aplicación favorable y que esa interpretación no se olvide, que se debe ser garantista, debe promover los derechos humanos y derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional. Yo quiero hacer hincapié en algo que también mencionó el Consejo de Estado frente a la pensión de sobrevivientes y que va ligado a este principio pro homónimo pro persona. Es un principio netamente humano y nosotros no debemos desconocer que una pensión de sobreviviente no solamente va encausada a proteger o a decir no, es una prestación que se dio en razón a que el servidor cumplió con estos requisitos, tiene una esposa, no. Este principio va más allá o esta pensión va más allá. La pensión sobreviviente busca como familia y en eso basa también el criterio o la exposición que hace el Consejo de Estado, porque busca la protección de la familia como un núcleo fundamental. Es decir, se aparta de lineamientos financieros o jurídicos, porque netamente ellos siempre buscan la equiparación de estos dos frente a derechos fundamentales, es decir, busca la protección, seguridad de la familia como tal. Principio de inescindibilidad. Este principio también es netamente extraído del derecho ordinario y pasado al derecho administrativo. Este principio dice que si se va a dar aplicabilidad a la ley 100, en su artículo 58, o al decreto 4433, para que se garantice el derecho de la señora familia, pues debe ser de manera todo en bloque, no debe ser fraccionado. Es decir, que si cumple todos los requisitos, los 4 ítems que establece el 433 del 2004, se debe aplicar todo, no por partes. Entonces, este principio le dice uno al Consejo de Estado, bueno, si usted, sobre todo a los administradores de justicia, a los jueces administrativos que son los que imparten este tipo de decisiones, le dice, señor juez, usted a mí no me va a decir declarar que sea beneficiario, no, yo tengo derecho a todo, a excepción de lo que ya les había explicado, pero todo, o sea, me explico mejor, es el derecho en bloque, es decir, el derecho al ser beneficiado de la pensión de sobrevivientes, ¿sí? No decir, es que usted tiene derecho a la pensión, pero, no, o sea, ese derecho como tal debe ser protegido en bloque, con todas las garantías que establece el mismo artículo. Bueno, el Consejo de Estado, cuando expide esta sentencia, emite unas reglas para quienes, los jueces que son los que imparten derecho, los operadores judiciales y los abogados que reclaman, o los reclamantes tengan en cuenta al momento de hacer o conocer esta regla de esta sentencia de unificación. Como ya hemos tocado, antes de entrar a la materia, hablamos de unos principios constitucionales y legales, ¿cierto? Que el Consejo de Estado los tuvo en cuenta para la toma de decisiones. Habla de una extensión del régimen general, un descuento por la compensación recibida, la prescripción y la sentencia no constitutiva. Es decir, estas reglas que yo estoy mencionando son las conclusiones que da la sentencia de unificación frente al caso en mención. Es decir, le dice a uno, bueno, sobre todo a los jueces, usted tiene que aplicar esta sentencia, pero bajo estos criterios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de principios constitucionales, yo ya había hecho mención al artículo 48 de la Constitución Política, que consagra que la seguridad social como un derecho irrenunciable y un servicio público de carácter obligatorio. Ya lo habíamos mencionado, que este derecho o esta sentencia va más allá de un principio, de una ley, sino va ligada a los principios constitucionales y legales. Que debe de tenerse en cuenta los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en todos los términos que establezca la ley. Sabemos que estos principios o esta sentencia se vuelve universal en el momento que se da aplicación, es decir, se aplica a todos en igualdades de derecho y se debe de dar una eficacia o una prestación inminente de acuerdo a las reglas que establece el Consejo de Estado. Extensión del régimen general, es decir,
la señora Flor Miriam reclama su pensión, ¿sí? Le dan su derecho, le otorgan su prestación, le beneficiaria de la pensión de sobreviviente. Este reconocimiento no solamente va a recaer sobre ella, sino va a recaer sobre todos los demás que vienen detrás de ella. Recae sobre los beneficiarios y de los oficiales y suboficiales fallecidos en simple actividad. Lo mismo sucede en la entrada de vigencia del decreto 4433. Se aplica a todos. Y este también, es decir, esta extensión del régimen general se hace extensiva no solamente a su esposa, se hace extensiva a sus hijos, también se hace extensiva a quienes demanden, como hizo la señora Flor Miriam para reclamación o reconocimiento del 433. Es decir, el régimen general, o sea, la ley 100, que es la que estamos reclamando también que se haga aplicación al virtud del decreto del artículo 288, del artículo 53, que va de la mano del decreto 4433 del 2004, se dé aplicación en materia general. Todo se aplique detrás de ella, a quienes dicen yo tengo el mismo derecho, tengo los mismos hechos, voy a reclamar. Entonces, el Consejo de Estado le dice a los administradores de justicia descuento del pago entregado por compensación. Sabemos, y vuelvo a repetirlo, el decreto 1212 de 1990, que es el Estatuto del Personal, le dice a la señora, usted tiene derecho a que se le dé la compensación, ¿sí? En el momento en que falleció su esposo se le entregó esto. ¿Sí? Pero el Consejo de Estado está conociendo y está dando unos criterios, le dice a los que vienen con ella, si a usted se le entregó la compensación, usted tiene que entregar ese dinero, usted debe entregar ese dinero debe ser entregado y debe ser indexado. ¿Por qué hago hincapié a eso? Por dos situaciones especiales que yo ya las había mencionado. Una, ya ella tiene un derecho prestacional, y dos, hablaríamos de un enriquecimiento sin causa, y esto es un detrimento patrimonial para el Estado. Entonces le dice, devuelva el dinero, no las cesantías, porque nosotros sabemos que cesantías son derechos adquiridos y no se van a devolver. Entonces le dice, entregue el dinero. Pero resulta que hay beneficiarios que ya dejaron de gozar de ese derecho de ser beneficiarios. ¿Quiénes son? Quienes hayan cumplido su edad o hayan dejado de estudiar, hijos del causante, y hayan dejado de estudiar o hayan dejado de beneficiarse, pues ellos no van a devolver, porque primero no van a ser acreedores de la pensión de sobrevivientes, y segundo porque van a devolver si ya no tienen ese derecho. Entonces, eso es una de las reglas que el Consejo de Estado le dice a los administradores de justicia. Mire, tengan en cuenta esto. Término de prescripción. Ya como les había mencionado, el término de prescripción que hace hincapié el Consejo de Estado frente a las mesadas que reclama la demandante. Ella reclama unas mesadas percibidas desde 1994. Entonces le dice al Consejo de Estado, no señor, estas mesadas no se las vamos a indexar y no se las vamos a entregar porque ya están prescritas. Lo único que no va a prescribir frente a usted es el derecho que se está reclamando. Esta sentencia no es constitutiva. ¿Qué hago mención en esta sentencia que dice que no es constitutiva de derecho? Cuando hago mención de esto, quiere significar que el solo hecho de yo presentar la sentencia ante una demanda, una reclamación que yo haga, no quiere significar que el operador judicial o el administrador de justicia me esté dando el derecho. Nosotros como abogados sabemos que para nosotros reclamar un derecho debemos de probarlo, debemos de tener medios de prueba, es decir, no demandar por demandar y decirle y expedirle memoriales al juez o a la autoridad administrativa, pero es que mira, acá hay una sentencia y no estoy demostrando ni muerte en simple actividad, no estoy demostrando ni el tiempo, no estoy demostrando ni siquiera el parentesco. Entonces, ojo, o sea, la sentencia, como bien lo explicaba yo anteriormente, una sentencia o una jurisprudencia es fuente del derecho, pero no quiere significar que el juez se tenga que amarrar o tenga que estar obligado a la aplicación de esa norma. Nosotros sabemos que antes de esto, los jueces están supeditados al imperio de la ley y asimismo van sometiéndose a lo que, digamos, a los criterios o fuentes del derecho.
Los efectos de esta sentencia. El Consejo de Estado toca dos efectos, y esto lo hace en razón a cómo se debe aplicar esa sentencia. El efecto retrospectivo, que es la aplicación del nuevo criterio al caso enjuiciado y a cualquier otro caso que haya de ser resuelto con posterioridad, donde resultara aplicable a la misma fuente del derecho seleccionado e interpretada con un nuevo criterio jurisprudencial. Nosotros sabemos que las leyes, que el efecto retroactivo es hacia atrás, es decir, este efecto retrospectivo beneficia a hechos y derechos que son reclamados con anterioridad a la nueva vigencia de la norma o al derecho que se reclama. El efecto prospectivo. En el efecto prospectivo, el caso actual enjuiciado debe ser resuelto conforme al antiguo criterio jurisprudencial, anunciándose en la misma sentencia el nuevo criterio jurisprudencial que solo será aplicable para casos posteriores. Es decir, nace la sentencia y se aplica no hacia atrás, sino hacia adelante para los casos o las personas que tengan hechos y derechos de iguales condiciones. ¿Qué efecto da aplicación a esta sentencia? Como sabemos y como hemos hecho he mencionado en esta capacitación, los hechos o los efectos que se deben aplicar en esta sentencia son retroactivos. Pues sabemos que el decreto 1212 viene de 1990 y la señora, los reclamantes, son los que fueron cobijados con el decreto 1212 de 1990, son aquellos a los que se les va a aplicar, no puede aplicarse hacia adelante porque el decreto 4433 y la ley 100 nacieron después sobre todo el 4433 nació después de la edición del decreto 12 de 1990. Entonces, esta sentencia se va a dar para casos del pasado, no para casos del futuro. Entonces, ese es el efecto que se le va a aplicar. Para quienes no son abogados y están en esta capacitación, que hablan, cuando nosotros hablamos de efectos retroactivos, son efectos que nacen de una decisión. Es decir, si yo tengo un caso, como lo explicaba el de la señora Cormilia, viene de atrás y son casos que vienen del pasado y sale una nueva ley, yo busco que esta nueva ley se me dé aplicabilidad al caso que viene de atrás. Esos son los efectos retroactivos de una ley o una sentencia. Como el caso pues se buscan casos que sean del pasado aplicables al presente. Bueno, hay algo que nace con el CEPACA y es la aplicación de la sentencia o lo que llamamos extensión de jurisprudencia. Esto nació con el Código Contencioso y Código Procesal Administrativo, el famoso CEPACA. Esto nace y hace que las reclamaciones que se hacen frente al mismo sean más expeditas, más eficaces y que sea una eficiente administración de justicia. Sabemos, como lo he mencionado siempre en esta capacitación, la jurisprudencia es fuente del derecho y en razón a esto nació esta manera de hacer reclamaciones frente a un caso que son de hechos y derechos similares, que es lo que llamamos extensión de jurisprudencia. Esta extensión de jurisprudencia ¿qué es esto? Yo tomo una SU, una sentencia unificada que tiene los mismos hechos y los mismos derechos. Resulta que yo tengo un derecho, un ejemplo, un beneficio prestacional, ¿sí? Entonces, porque se da mucho materia prestacional de pensiones y salud, y yo le digo a la entidad administrativa, mire, yo cuento mis hechos, los derechos, las pretensiones y muestro las pruebas y adicional aporto la sentencia. Yo, mire, hay una sentencia que son 4 o 5 casos que se han estudiado y necesito que, de acuerdo a lo que yo estoy reclamando, pues se dé la aplicación de se me administra justicia, se me dé un resultado, se me otorgue mi derecho, se hace ante la autoridad administrativa. Es decir, el interesado puede presentar a la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho que pretende una solicitud en la que invoque una sentencia de unificación del Consejo de Estado justificando que se encuentra en la misma situación de hecho y derecho. ¿Ante quién se presenta? Ante el director de la policía, en este caso, como es para todos los servidores públicos, sería ante la oficina donde se está haciendo la reclamación, ¿sí? Se presenta. ¿Qué pasa? Ellos solicitan un concepto de la Agencia Nacional de Defensa Judicial
y como sabemos que la Agencia Nacional de Defensa Judicial conoce de toda la normatividad y conoce de los casos aplicables, pues ellos dirán sí, sí tiene derecho o no tiene derecho. Para ello tiene 30 días. Esto es novedoso, esto lo podemos hacer nosotros como abogados litigantes siempre y cuando los casos, primero el caso sea una SU, sea una unificación, y segundo, se asemeje o tenga las pruebas para acreditar esta situación, porque yo no puedo ir a presentar un escrito y decir, mire, señor talento humano, yo tengo derecho a esto, pero se va a decir, bueno, ¿dónde está su historia laboral? ¿Dónde están sus semanas? ¿Dónde está todo? O sea, yo tengo que llevar todo como si fuera un proceso pequeñito, pero es una reclamación administrativa. ¿Cuánto tiempo tiene? 30 días. Sí, 30 días para resolver esta petición. ¿Cómo se solicita la aplicación de esta en materia judicial? Si la autoridad no contesta de forma negativa, directamente se va ante el Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la que conoce esto. Igualmente se llama a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que se pronuncie sobre el mismo y ejerza su derecho. Y adicional a ello, pues eso es un proceso muy corto. Eso es, por eso le digo y hago hincapié que eso es algo novedoso entre el CEPACA, que habla sobre una audiencia de alegatos y una audiencia ya de la, solamente solamente tendré que presentar los alegatos de conclusión y la decisión y ya. Ya ahí sí queda el cierre, ya se cortó, y esta es una forma, digamos, de hacer una reclamación frente a una SU, digamos que es la forma más expedita y más corta de poder hacer la reclamación. Es algo novedoso, es algo muy técnico, porque pues no todos podemos hacer una simple presentación, sino que hay que saberla presentar, porque pues va para el Consejo de Estado. Y es algo que nos puede ayudar para poder dar una eficiente aplicación de justicia. Ya habíamos contemplado la importancia de la unificación de las jurisprudencias, ¿no? Que es por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Para el presente caso es sentar jurisprudencia. Es decir, vuelvo y lo reitero, estas sentencias son pilares para que el administrador de justicia, en este caso los jueces, sepan cómo deben de aplicar estos casos, sepan cómo deben de hacer las reclamaciones. Estas sentencias de unificación, y para los que no son abogados, al auditorio que está aquí presente, una sentencia de unificación, como lo mencionaba anteriormente, también se puede presentar en una tutela. Hay, sobre todo, reclamación de medicamentos en el sector salud. Estas tutelas de SU, reclamación de medicamentos, reclamación de pañales, implementos para los pacientes, exámenes. Por lo general, la Corte Constitucional ha sido muy laboriosa en este sentido. Ha sacado muchas SU. Lo mismo en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, también en materia laboral. Para concluir, quiero dejar un claro frente a esta sentencia, para quienes conocen de régimen especial, conocen de régimen general. Uno, con esta sentencia se rompió el límite entre el régimen general y el régimen especial. Como pueden determinar, no todo el régimen general es el régimen general, o sea, tiene sus límites. Se rompió esa brecha, existía entre estos dos. Porque decíamos antes, no, es que usted es militar, entonces usted solamente se va a regir por el estatuto, por la ley 1212, por el 4433. No, pues existe posibilidad. Lo que hay que ver es que esto que debe de equipararse o debe de asimilarse o debe tener las mismas, digamos, material probatorio para poder entablar un proceso o iniciar una reclamación administrativa. Pero ese es el mensaje taxativo que deja esta sentencia, romper ese distanciamiento entre estos dos regímenes y darse cuenta que ese régimen está regido, o sea, para que haya romper esa brecha para estos dos regímenes, que existió un principio constitucional, un principio legal, el principio de favorabilidad. Muchísimas gracias, espero que tengan, pues, si tienen preguntas, ya lo dejaré con el capitán Chacón. Muchas gracias. Doctora, excelente, excelente, muy bien preparada, sobre todo nos enteramos de muchas cosas que realmente
de pronto no teníamos conocimiento y que nos enseñaron, primero que es una sentencia de unificación. ¿Qué principios rigen esa sentencia de notificación? ¿Qué reglas se manejan sobre la sentencia de unificación? O sea que los litigantes, aquellas personas que están unidas a esta capacitación, saben que todas las demandas, todo lo que se vaya contra el actos administrativos, contra el Estado, hay que estudiar primero y hay que verificar en las altas cortes si hay sentencias de unificación respecto a la materia que vamos a demandar, sobre todo en la parte prestacional y en la parte laboral. Creo que ha quedado muy claro esa capacitación, doctora. La doctora Loreín dice que tiene una duda. Doctora Loreín, buenos días. Buenos días, capitán, ¿cómo está? Cuéntenos cuál es su aporte. Bueno, es que tengo una dudita ahí. En los casos de los Por favor, más volumen, doctora, para escucharla mejor. Ok, qué pena. ¿Ahí me escucha? Perfecto. Bueno, es que tengo una dudita ahí a modo ya personal. En el caso de los soldados regulares que se encuentran prestando servicio militar y que fallecen, nunca he visto de pronto que ninguna sentencia de, de pensión sobreviviente de ese tipo. Ahí cómo se haría para el pago, si hay lugar a pensión sobreviviente o, o cómo sería ahí, una indemnización o hay pensión sobreviviente, porque el servicio regular puede durar 18 meses y ahí está pues el tiempo para lo de la pensión sobreviviente, para que se cause. No sé, capitán, si me permite la palabra. Doctora, por favor. Bueno, doctora Loreín, debemos tener en cuenta que para estos funcionarios, ellos tienen un régimen especial. Esta sentencia de unificación solo es para los miembros de la fuerza pública que se encuentren en vigencia del decreto 1212 o 4433. Los soldados profesionales o los soldados o quien preste servicio militar es un régimen diferente, entonces no son contemplados en esta sentencia de unificación. Gracias. Ok, listo, perfecto, gracias. Gracias. Perfecto, doctora, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta que, bueno, las personas dicen que quedaron muy contentas, que excelente capacitación, la felicitan, doctora, y créame que yo también me uno a esa felicitación por esa capacitación tan bien llevada y sobre todo bien preparada. Teniendo en cuenta que no tenemos más preguntas y que el tiempo, estamos sobre el tiempo, doctor Kevin, creo que tiene algo el doctor Kevin por aquí, lo vi. Doctor Kevin, buenos días. Capi, muy buenos días para todos, agradeciéndoles claramente esta participación tan importante. Hoy día sábado, más de 100 personas conectadas a través de nuestras dos plataformas. Claramente invitándolos el día lunes a las 4 de la tarde, lunes festivo a las 4 de la tarde, para que de pronto si queremos conocer un poco más acerca de todos los trámites y de todas las situaciones que se nos presentan en tránsito y con situaciones relacionadas con este punto y con este asunto, entonces invitarlos el día lunes a las 4 de la tarde a través de la plataforma del Facebook Live de CASUR, para que se unan a la capacitación con nosotros. Va a ser muy importante y esperamos claramente su participación, invitándolos claramente la próxima semana, el día martes a las 9 de la mañana, para que también se conecten a nuestras capacitaciones. Si tienen inquietudes, si de pronto tienen alguna consulta acerca de cualquier otro caso, por favor no olviden comunicarse con nosotros, visiten nuestras redes sociales, visiten nuestra página web www.derechoypropiedad.com. Si necesitan de pronto las diapositivas de nuestras capacitaciones, no olviden escribirnos al correo centrodeestudios@derechoypropiedad.com. Estamos muy prestos a solucionar sus inquietudes, a solucionar cada una de sus consultas. Claramente ustedes saben que Derecho y Propiedad está para apoyarlos y nuestra vocación de servicio se fundamenta en eso. Agradeciéndoles a todos su participación, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor Kevin. Ya lo manifestó el doctor Kevin. Aquí tengo unas solicitudes respecto a las diapositivas de la charla. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Ustedes tomen contacto nuevamente, les repito el correo, centrodeestudios@derechoypropiedad.com, y ahí la coordinadora académica será la encargada de dar respuesta a sus solicitudes. Bueno, no siendo más esta capacitación por el día de hoy, le doy mis más sinceros agradecimientos a todos los que se unieron a ella. Felicitar nuevamente a la doctora Yenestela Capos Cardoso, que, como lo dije, es abogada de la empresa jurídica Derecho y Propiedad, 30 años de servicio al servicio del Estado. Ustedes se dan cuenta que son abogados especializados en todas sus materias, y a los alumnos y a todos los que han sido invitados del centro de estudios. Ella hace parte como docente del centro de estudios. Decirles que el día de hoy se cuiden mucho, que permanezcan en casa, y los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde en la capacitación de CASUR, y el martes a las 9 de la mañana en una nueva capacitación que ya programó el Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Dios los bendiga a todos, feliz día y que pasen un feliz fin de semana.